Se encuentra con nosotros y como siempre es un verdadero honor recibirlo aquí en Noticias 360, Óscar Valderas, periodista de investigación, experto en materia de seguridad. Querido Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Jesús, Belinda, gracias por la invitación. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos es para poder contextualizarlo. ¿Qué hace el cártel de Sinaloa? ¿Qué hace el cártel de Jalisco Nueva Generación en Ecuador? ¿Sorprende este vínculo? Tú como experto que eres en la materia, ¿sorprende o es consecuencia de lo que hemos visto a través de estos años en los que tú mismo nos has descrito cómo se comportan estas empresas territoriales? Mira, Jesús, sorprende y no. Sorprende porque, claro, cualquier asesinato de un candidato presidencial siempre es una noticia que hace pensar hasta dónde puede llegar el crimen organizado con tal de garantizar que las fuentes de ingresos de sus actividades ilícitas continúen fluyendo. Pero desde hace al menos 5 años, tanto los sistemas de inteligencia en México como en Ecuador alertaron de la presencia de los dos grandes cárteles en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y han decidido tomar Ecuador porque Ecuador históricamente es un país que es un jugador clave por su posición en el trasiego de drogas, especialmente la cocaína, que como tú bien sabes, es una droga que se mueve entre el 70 y 80% por rutas marítimas. Y hay que recordarle un poco a la audiencia dónde está Ecuador. Bueno, pues Ecuador, para ponerlo en palabras sencillas, está arriba de Perú, abajo de Colombia, y aunque no comparte fronteras, sí está, digamos, a la izquierda de Bolivia. Y estos países son los principales productores de cocaína en América Latina y es la segunda región más cocalera únicamente después del Triángulo Dorado de Asia. Así que, pues sin duda, durante años Ecuador se había convertido en un país de mucho tránsito de drogas, principalmente porque tiene salida al mar, tiene el importantísimo puerto de Guayaquil, que además de que se encuentra justo a la mitad del mundo, pues conecta a todo el Pacífico mexicano, de Estados Unidos y Sudamérica con Asia, que es la región del mundo donde se generan mayor precursores químicos para hacer drogas de diseño o sintéticas como el fentanilo. Así que esa gran ubicación ha hecho que Ecuador haya durante años sido un país de tránsito de drogas. Ahora, en los últimos años ha sido un país también de producción y también de mucho consumo. E históricamente, las mafias, los cárteles colombianos habían hecho ahí sus negocios, pero el último crecimiento importante, los últimos 5 años de los cárteles mexicanos, ha desplazado poco a poco a los colombianos de su región y los cárteles mexicanos han tomado posesión de esos negocios. Así que desde hace, como te comento, 2018 aproximadamente, las bandas, las pandillas que crecieron en prisión, como los Lobos o los Choneros, se han ido infiltrando por parte de los cárteles mexicanos con tal de consolidarse en un país tan importante para el trasiego global de narcóticos. Oscar, qué gusto saludarte. Aquí Belinda, quería preguntarte si los cárteles pueden generar inestabilidad política. Claro, Belinda, de hecho, los cárteles necesitan la inestabilidad política. Los cárteles requieren dos elementos, digamos, mínimos para poder existir. Necesitan base social, es decir, gente de a pie en las comunidades que apoyen sus actividades, ya sea por miedo o por conveniencia, y el apoyo institucional, es decir, que cuenten con servidores públicos, que ya sea que porque quieren la lana o porque están amenazados, colaboren con ellos. Y el solo hecho de romper con la honestidad, digamos, con dañar las instituciones al infiltrarlas, eso ya genera inestabilidad política. Pero además esta inestabilidad política todavía es mucho mayor en tiempos electorales. Los cárteles de las drogas necesitan que haya compromisos, necesitan financiar las campañas para que después adquieran distintos compromisos. Prácticamente son tres los que más importan al crimen organizado. Primero, poder garantizar nombramientos de servidores públicos que actúen a favor de sus actividades ilícitas. Segundo, que les permitan operar negocios lícitos o ilícitos, ya sea para mantener un flujo de dinero constante o para poder lavar el dinero sucio e inyectarlo dentro de un sistema que lo pueda blanquear. Y tercero,
poder obtener contratos públicos como obra, por ejemplo, en el que puedan después generar las condiciones económicas para que puedan continuar con la compra de armas, la compra de droga, el trasiego, por ejemplo, de minería o el tráfico de migrantes indocumentados. Estas son las actividades y estas son las razones por las cuales los cárteles o el crimen organizado en general tienen mucho interés en las elecciones y por eso, pues lamentablemente vemos este magnicidio en Ecuador a 9 días de la primera vuelta de la elección presidencial. Estas empresas territoriales, Oscar, ¿cómo logran extenderse? Más que nada me refiero financieramente y también en cuestión del armamento. Mira, en el caso de los cárteles mexicanos, llegaron a Ecuador utilizando una estrategia que implementaron, por ejemplo, el cártel del Golfo y los Zetas en el norte del país. Infiltran primero las cárceles, desde las cárceles comienzan a generar células de pandilleros que no solamente tienen el control de los centros penitenciarios, sino que también tienen control afuera, en sus colonias, en sus espacios, y a partir de ahí, pues comienzan a hacer un trabajo de cooptación del Estado. Comienzan primero, van agarrando pequeñas regiones, van convenciendo a los empresarios de que deben trabajar con ellos. Luego, una estrategia muy importante es generar regiones de silencio, es decir, donde no haya prensa que pueda reportar cobros de piso, amenazas, contratos de obra pública que se les entrega de manera ilegal. Y después, pues poco a poco van avanzando. En el caso de Ecuador, están muy claro además las facciones que están representadas. Los lobos, este video que vimos de hombres embosados, vestidos de negro, con las armas, con el rostro tapado, son una facción que se identifica con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya salieron a desmentir otros lobos que supuestamente sí no son ellos y no reivindican el magnicidio. Ahí hay un revoltijo tremendo. Y tienes a los choneros, por ejemplo, que están más bien identificados con el ala del cártel de Sinaloa. Pero estas alianzas, Belinda y Jesús, son muy porosas, son alianzas que pueden funcionar en un momento, en un tiempo determinado, y a veces estas pandillas únicamente trabajan para quien les pague mejor, quien sea el mejor postor. Ese es básicamente como ha ido trabajando la criminalidad organizada en México, colaborando con algunas células locales que les permitan ir avanzando, tener control de América Latina, específicamente en este caso de Sudamérica, que es de donde salen las rutas que va a llevar la droga hacia África y hacia Europa. Oye, Oscar, el tema político, por ejemplo, a final de cuentas sabemos que Ecuador está siendo gobernado por la derecha, el caso de Guillermo Lasso, la presencia de la izquierda de Rafael Correa, aun y cuando este Villavicencio se ubicaba, tú me corriges, entre el cuarto y el quinto lugar. ¿Cómo entender el clima político que se está viviendo cuando se sabe también la intervención por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, a quienes han señalado directamente tener una guerra contra las drogas que es intervencionista? ¿Cómo pesa todo este clima político en este momento? Mira, el gobierno de Guillermo Lasso, como tú bien comentas, es un gobierno conservador que ha apoyado mucho de su desarrollo de infraestructura en hacer planes con Estados Unidos. Ahora que, bueno, que hay una oleada de gobiernos de izquierda, Ecuador representa todavía una resistencia después de que terminó el gobierno de Rafael Correa, y la idea del candidato asesinado era continuar con estos planes de cooperación, digamos, binacional entre Ecuador y Estados Unidos. Como tú bien dices, era cuarto lugar, algunos lo daban como tercero, con la posibilidad de que si había una segunda vuelta, tenía tal vez la posibilidad de concretar los apoyos más conservadores y poder en algún caso, en alguna combinación muy afortunada para él, poder convertirse en presidente. Era un plan lejano, la verdad es que no tenía muchas posibilidades. Pero en el caso, había combinaciones para que en una segunda vuelta él tuviera posibilidades reales de contender. Y parte de los ofrecimientos de su plataforma electoral era gobernar prácticamente con mano dura, tal vez imitar un poco el modelo de Bukele. En algunas ocasiones incluso llegaba a escucharse muy parecido a lo que llegó a plantear como candidato el ahora presidente de El Salvador, y hacerlo también, evidentemente, de mano del gobierno de Estados Unidos, apoyándose en recursos y tecnología que viniera de la Unión Americana. Esto era tanto Lasso como otros más candidatos, pues tenían
mucho interés en que Villavicencio pudiera continuar con un buen trato con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ahora tras su asesinato, el FBI va a participar en las investigaciones, lo cual te habla de que el gobierno de Estados Unidos está muy involucrado en resolver, claro, este magnicidio, pero también de continuar teniendo una fuerte influencia en Ecuador y que no se pierda la comunicación entre el Palacio de Gobierno en Quito y la Casa Blanca. Oye, Oscar, rápidamente, ¿se criminaliza aún más a los cárteles mexicanos de la droga? Ya de por sí se estaba viviendo con el tema del fentanilo. ¿Se cae nuevamente en esta narrativa de criminalización de estas organizaciones criminales? Yo creo que sí, por supuesto que el hecho de que un cártel mexicano puede estar detrás del asesinato de un candidato presidencial a más de 4.000 kilómetros de distancia refuerza, por ejemplo, la narrativa de los organismos de Estados Unidos, como la DEA, como la CIA, de que únicamente con una aproximación armamentista y global se puede detener a los grupos criminales. No hay que olvidar que hace unas semanas la propia jefa de la DEA aseguró que solo entre el cártel Jalisco y entre el cártel de Sinaloa había cerca de 44,000 activos y estarían presentes en cerca de 100 países. Esta narrativa de la supremacía del cártel mexicano, por supuesto que cae muy bien a Estados Unidos, cae muy mal en México al gobierno precisamente del presidente López Obrador, que ha intentado hacer que la estrategia sea doméstica y que no intervengan otros factores extranjeros. Pero bueno, definitivamente, cuando el crimen es organizado, es por definición transnacional. Y yo creo que al menos habría que empezar, quitando los files y fobias, comenzar a discutir realmente con qué aproximación internacional, regional, tal vez latinoamericana, podemos comenzar a combatir a los cárteles mexicanos, que sin duda están en Ecuador, pero también están en Colombia, están en Argentina, están en Brasil, y son los grandes jugadores globales del negocio de las drogas. Oscar Valderas, como siempre, Oscar, te agradecemos muchísimo estos minutos y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, querido Jesús. Muchas gracias, Belinda. Muy buena tarde al auditorio. Gracias a ti por acompañarnos.